Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios le bendiga. Es un gusto poderle dar la bienvenida a este su programa de Mi Alma Tiene Sed. Queremos agradecerle como siempre su fiel sintonía a Radio 760 a lo largo de este día. El agradecerle también que usted nos hace parte de sus actividades cotidianas, y ya sea que usted nos está sintonizando en su hogar, en su trabajo, a través de su teléfono celular, en su vehículo, en ese centro asistencial, en ese mercado, en ese hospital, en ese centro carcelario donde usted nos permite acompañarle a lo largo del día con palabra del Señor, alabanza, programas de meditación y enseñanza. Queremos darle las gracias y bendecirle en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que a esta hora pues también usted ya posiblemente se encuentra en su casa, disfrutando de la cena en la compañía de su familia y también meditando en la palabra del Señor a esta hora de la noche, o está iniciando usted su jornada laboral nocturna. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Le recordamos que Radio 760 recibe a lo largo de la semana en horario de oficina por la situación de la pandemia sus peticiones de oración. Para ello está poniendo a su disposición el teléfono 2437-5959, así como el teléfono celular 4709-3785. A este último número usted puede también enviar un mensaje de texto o por medio de la aplicación WhatsApp su petición de oración, que con mucho gusto la van a estar trasladando a los diferentes espacios de la radio para orar por su necesidad. Bien, amados hermanos, queremos recordarle que a partir del día viernes de la Semana Santa, que es el día viernes 2 de abril, vamos a estar iniciando la celebración 2021. Por ello que le invitamos a que esté atento a la programación de la radio, que se va a estar pasando toda la información pertinente a dicha actividad. Y pues queremos que usted y su familia nos puedan acompañar para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, siempre tomando sus debidas precauciones, sabiendo que el Señor nos va a guardar, nos va a bendecir y nos va a alimentar con su bendita palabra. Y bien, esta noche quisiera hablarle de un tema que va a ser parte de lo que el Señor va a estar dando durante esta celebración 2021, del tema de la perseverancia o de perseverar. Para ello quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 10, verso 16 al 23. Mateo capítulo 10, verso 16 al 23. Si le es posible, acompáñenme en la lectura de los pasajes o bien anótelos para poder meditar en los mismos cuando tenga usted oportunidad. Dice la palabra del Señor: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano,
y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. Bueno, amados hermanos, en este capítulo número 10, en el contexto, pues el Señor ha escogido a 12 hombres a los que les denominó apóstoles y a quienes les confirió la misión de ir y predicar el Evangelio. Recuerde que el Señor hizo varios envíos de discípulos para anunciar el Evangelio. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que de acuerdo a lo que se ha podido ver en la palabra y lo que muchos estudiosos concuerdan, el ministerio del Señor duró 3 años y medio alrededor. El Evangelio de Lucas nos da la pauta de que él tenía cerca o alrededor de 30 años cuando inició su ministerio público, cuando fue bautizado. Y de acuerdo a los relatos de los evangelios, el Señor estuvo alrededor de 3 Pascuas, 3 fiestas de Pascuas en la tierra. Quiere decir que durante 3 años y medio él ejerció su ministerio en forma pública. Y durante esos envíos, pues envió a 12, envió a 70, envió a 72 a predicar las buenas nuevas, porque el Señor empezó a entrenar a sus discípulos y a enviar las buenas nuevas a todo Israel, que era en ese momento la prioridad para que el Evangelio fuera predicado. Pero entre los israelitas habían gentiles, había gente que no era del pueblo de Dios, no era israelí de nacionalidad, pero estaba ahí y recibió esa buena nueva. Posteriormente, a la partida del Señor Jesucristo, pues ya se predicó a todo el mundo el Evangelio, y pues ya vemos el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero en este momento, amados hermanos, esta palabra que el Señor está dando tiene vigencia al día de hoy para nosotros, porque nosotros somos discípulos del Señor. El Señor no busca seguidores, ¿verdad? El Señor busca discípulos. El discípulo es aquel que se compromete, es aquel que entrega su vida de lleno al Señor. El Señor busca que nosotros tengamos el mismo nivel de compromiso que Él tuvo para con nosotros, porque, amado hermano, Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Él no se reservó nada para sí, al contrario, Él lo dio todo. Él nos amó de tal manera que se entregó por usted y por mí sin ninguna reserva, amados hermanos. Nos amó con un amor puro, con un amor grande, y se entregó por usted y por mí. Él lo dio todo y Él espera que también nosotros demos todo, y como discípulos estemos comprometidos con Él, ¿verdad? Tengamos esa convicción de lo que Él hizo por nosotros, y que también nosotros, amados hermanos, tengamos esa reciprocidad para con Él, y que cuando estemos en sus caminos nos comprometamos a hacer todo aquello que Él nos mandó. Y el Señor es bien claro en cuando nos llama, amados hermanos. El Señor es bien claro en dar las instrucciones acerca de lo que va a ocurrir. Y aquí le dice a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, amados hermanos, que el Señor sabía que íbamos a tener ataques, que iban a haber problemas, que iban a haber aquel tipo de circunstancias de amenazas, ¿verdad? El lobo amenaza, acecha constantemente a la oveja y quiere comérsela. Entonces el Señor nos habla de esos peligros. El Señor ha sido muy claro en decir que hay lobos en medio del rebaño, hay lobos con piel de oveja, es decir, gente que se disfraza, que toma postura como que fuera creyente, como que fuera discípulo, que usted lo oye cantar, que usted lo oye predicar, pero no es
discípulo del Señor, es decir, su corazón no es recto para con Él, sino el propósito de Él es entrar y dispersar el rebaño o dañar a las ovejas del rebaño. Ese es uno de los tipos. El otro tipo pues es de aquel que está constantemente atacando, ¿verdad? Sí, que esos son evangélicos, sí, que sos esto, sí, que sos lo otro. Entonces el Señor nos advirtió de los peligros y nos pide que seamos prudentes, que seamos sencillos y que pues estemos en todo tiempo confiando en nuestro Padre, que estemos agarrados, tomados, asidos de su palabra, para que con ella nos podamos sostener y defender en medio de las pruebas y las dificultades. Entonces el Señor es bien claro, amados hermanos, en decir que el seguirlo también tiene un precio, amados hermanos, un precio que, como les repito, debemos de estar dispuestos a pagar. Y Él dice que nos van a entregar para que demos testimonio, ¿verdad? Es decir, que va a haber incluso un levantamiento en la familia, y creo que muchos de los que ya hemos tenido algunos años de avance en el cristianismo sabemos que esto es verídico. A veces nuestra familia nos da la espalda, a veces nuestra familia no está conforme cuando nosotros empezamos a seguir al Señor Jesús, pero sabemos que el llamado de Él es un llamado supremo, es un llamado divino, y el Señor obra favorablemente y llama a nuestra familia también a salvación, ¿verdad? La convierte, era lo que le iba a decir, pero sinceramente sí, la convierte del paganismo al cristianismo, y después ya todos estamos gozándonos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, en los comienzos pues siempre hay contiendas y rivalidades, pero el Señor, en medio de esta enseñanza preciosa que está dando, dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y qué es perseverar? Bueno, fíjese, hermano, que el diccionario de la Real Academia Española define perseverar como lo siguiente: es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Es decir, que va en búsqueda de aquello que comenzó. Es decir, que, por ejemplo, cuando usted decide estudiar la carrera universitaria, usted se mantiene constante hasta terminarla y obtener el título. Ese sería un ejemplo de perseverancia. Y puede ser que usted tenga épocas buenas, épocas malas, ¿verdad? Cursos que muchas veces le cuestan, o cursos que tienen cierto grado de dificultad, pero que si usted persevera, que si usted se disciplina, que usted se esfuerza, lo va a superar, y entonces va a alcanzar, va a ir acercándose a esa meta. Y también dice que perseverar es durar permanentemente o por largo tiempo. Entonces, amados hermanos, nos habla de que debemos de tener una decisión tomada en el corazón, y usted y yo deberíamos de tener esa decisión tomada en el corazón de perseverar, para que cuando el Señor venga o Él nos llame a su presencia, podamos estar con Él por la eternidad. Ahora bien, en la palabra del Señor, como usted sabe, la Biblia está escrita en 3 idiomas. En algunos mayor porción que otros, pero el idioma es hebreo. Una buena porción de la escritura está escrita en hebreo, hay porciones en arameo, y el Nuevo Testamento que está en griego. Hay alrededor de 7 u 8 palabras, tanto sumadas las griegas más las hebreas, que nos hablan de la perseverancia. La que en este pasaje se está mencionando acerca de la perseverancia es la palabra griega 5278, que yo voy a tratar de pronunciar de la mejor manera posible. Usted disculpe si no lo hago adecuadamente. Es hupomeno. Hupomeno. Significa quedarse bajo. Es como someterse, ¿no? O quedarse atrás. También significa permanecer, quedarse. Figurativamente dice que es resistir o soportar las pruebas. Es perseverar, pero también nos habla de padecer
de quedar, de sostener y de sufrir en algunos casos. Y sepamos que, por ejemplo, en la escritura le dice Pablo a Timoteo: tú sufres penalidades como buen soldado de Cristo. En otras palabras, le está diciendo: permanece a pesar de las circunstancias, permanece como fiel, como buen soldado de Cristo. Entonces, amados hermanos, el quedarse sujeto al Señor, el quedarse atrás del Señor, es una prueba donde nosotros debemos de humillarnos a nosotros mismos. Debemos dejar por un lado el orgullo, debemos dejar por un lado la vanidad, debemos dejar por un lado la carnalidad y someternos al Señor. Usted sabe que muchas veces las provocaciones vienen cuando a usted le faltan el respeto, cuando a usted le gritan, cuando a usted lo insultan. Muchas veces las personas quieren reaccionar, pero nosotros debemos de saber que nosotros estamos muriendo a nosotros mismos y que debemos de actuar como el Señor lo haría y someternos al Señor. Y no es que seamos cobardes, no, amados hermanos, sino que el Señor nos llama a ser prudentes, a ser entendidos, a ser sabios. Y muchas veces no por mucho gritar es que se resuelven los problemas, amados hermanos. A veces se empeoran y se complican. Entonces, la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es: ¿perseverar en qué? ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, o mejor dicho, la frase que yo le leí, que persevere hasta el fin, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y aparece estas 3 veces en 3 evangelios. 3 veces en 2 evangelios. 2 veces en el Evangelio de Mateo y 1 vez en el Evangelio de Marcos. Yo le voy a ir hablando conforme dé el tiempo, y si no, pues la próxima oportunidad que tenga que compartir con ustedes le continúo dando este tema, pero les recordamos que la celebración 2021 que se va a estar llevando a cabo en la Iglesia de Cristo Elín Central a partir de lo que nosotros llamamos el Viernes Santo, usted esté al pendiente de la información que se va a estar dando a través de este medio de comunicación, y que usted pueda acompañarnos en los servicios que se van a programar para dicha actividad. Bueno, entonces le mencionaba que la frase completa: más el que persevere hasta el fin será salvo. Aquel que esté firme, aquel que resista, aquel que esté ahí va a ser salvo, dice el Señor. Entonces, la otra ocasión que aparece esta frase en el Evangelio de Mateo está en el capítulo número 24. Y dice la escritura en el verso 9 en adelante: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, amado hermano, estamos viendo que en el Evangelio de Mateo, específicamente el capítulo 24, que muchos le han llamado el capítulo escatológico del Evangelio de Mateo, porque nos habla de los eventos del fin. Escatología es hablar sobre los acontecimientos del fin. Entonces el Señor está hablando específicamente en este capítulo sobre ciertos acontecimientos que van a ocurrir al final de los tiempos. Para nosotros nos sirven como una lumbrera, como una luz, como una guía, pero debemos de tener la convicción en nuestro corazón que la iglesia no va a pasar este tiempo. Entonces nosotros leemos el capítulo 24, pues hay porciones que están dirigidas a los gentiles, porciones que están dirigidas específicamente al pueblo de Israel,
y porciones que están dirigidas hacia las naciones. Entonces, acá está hablando de un acontecimiento que va a ocurrir, y es que va a haber gente que aborrece a los cristianos. Eso ya ha ocurrido, está ocurriendo desde inclusive los tiempos posteriores o tiempos después de la partida del Señor Jesucristo. Entonces, saben que los cristianos fueron perseguidos brutalmente por Nerón, por todo el Imperio Romano, y muchos murieron en esas incursiones que los romanos hicieron en búsqueda de los cristianos. Y los cristianos fueron asesinados, fueron violentados, fueron agredidos constantemente por su fe. Y eso mismo pues ocurre hoy día. Este tiempo no ha variado mucho en algunos lugares, usted sabe, específicamente en el Medio Oriente, en el Asia, hay lugares donde los cristianos son perseguidos, o todo aquel que se mencione como seguidor de Cristo es asesinado, es quemado. De ello hace unos tiempo atrás, no estoy seguro si unos 2 o 3 meses, pero recientemente hubo un acontecimiento donde hubo el incendio de una iglesia con todos sus miembros adentro por el hecho de ser cristianos, ¿verdad? Entonces, esa persecución inclusive no ha cesado. Pero nos habla el Señor en este momento que muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, amado hermano, nos habla de un tiempo de conflicto. Y esta pandemia, aunque no podríamos catalogarla específicamente como el inicio de la gran tribulación o la tribulación, sí podríamos examinar que es como un ensayo de lo que puede ocurrir más adelante. Y esta pandemia, pues obviamente, examinándola desde el punto de vista escatológico, ha venido a poner al descubierto realmente que mucha gente no estaba firme en el evangelio como se pensaba. Tristemente, amados hermanos, muchos han tropezado en este tiempo de pandemia y muchos han dejado de congregarse. Hay muchos que han dejado de buscar la comunión con Dios y han empezado a regresar, amados hermanos, a todos esos hábitos que tenían en el mundo. ¿A qué me refiero? A que andan en chismes, en que andan en murmuraciones, en que andan inclusive ya hablando malas palabras en algunos casos. Bueno, no malas palabras, sino palabras obscenas. Ese es el correcto término que hay que utilizar, porque las palabras no son buenas o son malas, sino que muchas veces el uso que se le da no es el adecuado, pero son palabras obscenas, palabras que corrompen, palabras que tienden a ofender a las personas. Sus actitudes son totalmente distintas a las que la palabra de Dios nos manda. Entonces, amados hermanos, habla de una época de tropiezo, una época de aborrecimiento, una época de traición, porque dice acá que van a entregarse unos a otros. También nos habla de que van a haber muchos falsos profetas que van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, pero el Señor hace aquí un llamado: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces nos habla de resistir, de mantenernos detrás del Señor, en búsqueda del Señor, sometidos al Señor. Y eso es lo que queremos desarrollar más adelante. ¿En qué debemos de perseverar? Entonces la pregunta que nos debe de llenar el corazón y que debemos de buscar es: entonces, ¿en qué debo de perseverar, amado hermano? Pues la primera es en buscar a Dios. Esa es la más importante y la fundamental. Pero más que todo, también avivar nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento que nosotros necesitamos para saber si aquello que estamos escuchando es de Dios o no es de Dios. Si nos conduce a la edificación o a dónde nos conduce.
si verdaderamente nos nutre, si verdaderamente nos está fortaleciendo nuestra relación con Dios o nos está haciendo dudar y apartarnos. Porque hoy en día, amados hermanos, pues obviamente con la restricción a los servicios presenciales, muchos han optado por hacer la predicación de la palabra a través de sus medios virtuales. Esto se daba antes, ¿verdad? En la radio cristiana, el segmento de la radio en cuanto a comunicación cristiana, ya durante años ha estado transmitiendo a través de la radio los servicios, pero con la proliferación de la tecnología y ahora que usted pues carga internet en su teléfono, usted puede ya ver videos y el uso de las redes sociales, amados hermanos, pues la predicación de la palabra se está realizando a través de las redes sociales, a través del internet, y han aparecido algunos otros pastores, evangelistas, algunos profetas, miembros de los que aducen, mejor dicho, que se acreditan ser de ministerios primarios, que los que están reconocidos en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Han aparecido muchos con diversas enseñanzas o malas interpretaciones de la Escritura, mejor dicho, ¿verdad? Porque la Biblia es una y realmente nosotros deberíamos de pedirle al Señor, o el Señor nos dejó desde hace mucho tiempo muy claro que el Espíritu Santo está con nosotros precisamente para enseñarnos la palabra, para que nosotros no nos desviemos del propósito original de la palabra de Dios y que tampoco nosotros seamos confundidos. Entonces, cuando nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, amados hermanos, porque no le conocemos, porque no nos esforzamos, porque no queremos hablarle, porque nos da miedo, porque dudamos acerca de quién es el Espíritu Santo, pues obviamente somos envueltos en corrientes o en enseñanzas que al final nos apartan de Dios. Ese es el problema que existe. Estamos en una época de turbación donde muchos dicen predicar la verdad, pero la pregunta que nos deberíamos de hacer y que deberíamos de humillarnos delante del Señor es: Señor, esto que estoy escuchando, ¿es de acuerdo a lo que tú estableciste o no? Espíritu Santo, yo hoy me someto, me humillo para que tú me digas, me hables, me ministres, me enseñes si esto que estoy escuchando es o no es de tu agrado. Porque hay mucha gente, amados hermanos, que se ha subido a los púlpitos o predica desde sus diferentes plataformas digitales y muchas veces habla de muchos dichos bonitos, habla de muchas palabras inclusive que suenan muy agradables al oído, pero que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Son dichos o enseñanzas que han tomado de otros lugares y que porque él o ella aducen que son pastores o son ministros de Dios, que tienen revelación, que tienen llamado, pronuncian a través de esos medios de comunicación. Nosotros no podemos acreditarles veracidad, porque el único libro que nosotros sabemos que Dios nos ha enviado es la Biblia, y por eso le digo, el Señor nos ha dejado a su bendito Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos ministre. Entonces debemos de perseverar en la comunión con Dios, debemos de perseverar en la búsqueda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar el discernimiento. De hecho, en el pasaje que les leí al inicio de Mateo 10, versos 16 al 23, nos dice que el Espíritu de Dios va a ser el que nos ayude a dar testimonio. Él va a sacar de nuestro corazón aquellas palabras de que Dios quiere que pronunciemos, o nos va a dar esas palabras que nosotros debemos de pronunciar, pero debemos de tener comunión con ellos, si no, ¿qué vamos a ir a hablar, hermanos? Esa sería la situación. Y la otra frase, la otra porción de la Escritura donde aparece esta frase: mas el que persevere hasta el fin será salvo, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 10 al 13, que también es un capítulo escatológico, si lo podemos llamar así, que habla de los eventos del fin.
Pues como los evangelios son el testimonio de los hombres que estuvieron alrededor del Señor Jesús y que apuntan muchas veces a la veracidad de las palabras, pues en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, pues hay algunas porciones que se toman del Evangelio de Mateo 10, el que el Señor pronunció en el capítulo 10 de Mateo, que Mateo nos clasifica en ese capítulo, y otras del capítulo 24. Bueno, entonces vemos acá que dice la Escritura: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces nos está hablando de que la enseñanza del Señor se debe de llevar a todo el mundo. Y dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Vio? Esta porción de la Escritura le confirma lo que yo estoy diciendo. Nosotros debemos de perseverar en esa comunión con el Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a usar para que hablemos adecuadamente y demos testimonio de lo que el Señor quiere. Pero si no lo tenemos, amados hermanos, si no tenemos una comunión con Dios, no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no tenemos comunión con el Hijo, porque muchas veces se usa el nombre del Hijo y el nombre del Padre como un amuleto, amados hermanos, no como algo sagrado, no como algo santo, sino como algo común, corriente. Y dice acá en el verso 12 del Evangelio de Marcos, capítulo 13: y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, amados hermanos, como le comento, nuestro Señor es bien claro en hablar. Nuestro Dios no nos ha engañado en ningún momento. Los que nos hemos engañado somos nosotros mismos por querer oír, o porque nos endulzan el oído con cosas que a veces no están en la palabra. Como un ministro que yo considero que sí es de Dios, porque he escuchado con atención sus enseñanzas y las he confrontado con la palabra de Dios. Él dice que muchas veces nosotros queremos higienizar la Biblia, y es muy cierto. A veces solo queremos pintar la Biblia como un libro para santos, pero la Biblia no es así. La Biblia es un libro que habla de las verdades, de las vivencias que tienen los siervos de Dios y que a nosotros nos deberían de confortar, ¿verdad? Porque ahí nos podemos ver reflejados, ¿verdad? Que es un libro que verdaderamente nosotros deberíamos de leer, estudiar, escudriñar y comprender, para ver que hay hombres en la palabra del Señor que han vivido cosas como las que nosotros vivimos y que el Señor los ha ayudado a salir adelante. Pero a veces nosotros decimos: no, es que la Biblia es para los santos, no, es que la Biblia es para los hombres de Dios. La Biblia, seguramente él porque sí es el preferido de Dios. No, si Dios nos ama a todos, amados hermanos. Dios nos ama porque Él dio a su Hijo para morir por todos. Su Hijo no murió solo por un grupo de personas. La Biblia no dice, o no leemos en la Biblia que diga: de tal manera amó el Señor a los discípulos que murió por ellos. No, el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, amados hermanos, debemos entonces de perseverar y amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero entonces vemos, amados hermanos, que en la Biblia se menciona que va a haber un tiempo de conflicto, y acá, por ejemplo, el Evangelio de Marcos nos deja ver que es un tiempo de conflicto familiar. El Evangelio de Mateo también lo mencionó, pero acá está más, como que más claro y más sencillo. Dice: el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Es un tiempo de conflicto, es un tiempo de división. Y hoy, amados hermanos,
aunque sí hay realidades donde hay padres que han asesinado a sus hijos y hijos que han asesinado a sus padres y que los vemos en las noticias porque salen en las noticias, amados hermanos. No está hablando solo de un asesinato literal en tomar un arma o un instrumento para que a través de él se le arrebate la vida a otro. Recuérdese, amados hermanos, que con la murmuración, con el chisme, la ignorancia, la irresponsabilidad, cuando uno de hijo deja por un lado de hacerse cargo de sus padres están enfermos o están pasando alguna situación difícil y el hijo los abandona, puede causar la muerte de sus padres, una muerte por negligencia. O los padres se sienten como muertos cuando los hijos los ignoran, cuando los hijos los olvidan, y viceversa. Cuando los padres ignoran a los hijos, cuando los hijos están en batalla, están en conflicto, están pasando por situaciones difíciles y uno de padre dice, bueno, yo ya viví, yo ya los empujé, yo ya les di, porque a veces uno quiere solo lavarse las manos. Yo ya les di educación, yo ya les di mi nombre, ya les di mi apellido, ya les di comida y ahora se fueron, pues entonces ahora que miren qué hace. Y les da usted la espalda a sus hijos, usted está matando a su familia. Y es de esa época en la que nosotros estamos viviendo, amados. ¿Cuántos ancianos no hay en las calles y avenidas de nuestra ciudad que han sido abandonados a su suerte por su familia? Y muchos mueren por hipotermia, mueren por falta de medicamentos, mueren por causa de la violencia. Personas que a veces aparecen en otros municipios, en otros departamentos, porque los olvidaron, ¿verdad? Con el propósito de que les pase algo. No digamos, amados hermanos, ahora el hecho de que se está pretendiendo legalizar el aborto o aquellos abortos que ocurren a la oscuridad de la impunidad, ¿verdad? Que niñas, mujercitas que van y abortan, eso es matar a un niño. Porque para Dios, desde que ya se concibe una vida, ya es una persona, no es cuando tenga 5, 3, 8, 10, 12 meses o un año, ¿no? La Biblia dice que desde que es concebida esa persona, desde que es formada en el vientre de su madre, ya es una persona para Dios, y desde ahí se está matando. Entonces se está hablando de un tiempo de conflicto familiar, y eso es lo que hoy se está viviendo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, no hemos escuchado de nuestros hermanos servidores o nuestros hermanos en la congregación que ellos pues, están caminando ya en pos del Señor Jesús, pero en su hogar hay conflicto? Sus hijos no conocen al Señor, aún hay vicios, hay situaciones difíciles, o al revés, en los jovencitos que ya han sido alcanzados por el Señor y que están perseverando, que están caminando, pero todavía tienen la carga, el peso, la tristeza en su corazón, que aún sus padres todavía no conocen al Señor y están en vicios, también están en una vida desordenada, en una vida de dolor, en una vida de tristeza. Pues de ese tiempo nos habla aquí el Señor. Y el Señor nos dice, persevera porque serás salvo. Persevera porque te voy a llevar hasta el final. Persevera porque yo te doy promesas, y en la palabra de Dios. Por eso le digo, si nosotros no estamos buscando en la palabra, no estamos buscando tener comunión con Dios, no estamos buscando tener comunión con el Espíritu Santo, entonces vamos a permitir que la tristeza y el dolor nos llenen y nos olvidemos de las grandes cosas que Dios está haciendo. Porque una de las promesas que el Señor nos ha hecho, nos ha dejado por escrito, y ha puesto Él, está en Hechos capítulo 16, verso 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia de las Américas y las otras versiones que yo he leído dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, todos aquellos que te rodean, todos aquellos tus seres queridos también van a venir al conocimiento de que yo soy el Señor, de que yo soy el Salvador. Pero debemos de perseverar, debemos de esperar. El Señor siempre nos ha comparado
nos deja enseñanzas que nosotros debemos de ser como aquel sembrador, amados hermanos, que va, prepara el campo, echa la semilla y ¿qué tiene que hacer? Esperar. Y la paciencia, amados hermanos, va acompañada de perseverancia. Porque nosotros debemos de saber que si ya sembramos, hay cosas que es Dios el que las tiene que hacer, no nosotros. Nosotros no podemos llegar y sembrar y empezar a gritar a la semilla, sal, crece, porque no podemos. La semilla tiene que pasar un proceso ahí, un proceso donde la tierra le da los nutrientes, donde la lluvia le da otra serie de nutrientes, y que pasado el tiempo entonces esa semilla empieza a echar raíces y luego se convierte en una plantita y luego se convierte ya en algo que da fruto. Tiene que pasar un tiempo. Pues de igual forma, amados hermanos, nosotros debemos de sembrar constantemente sabiendo que nosotros hacemos nuestra parte y que Dios hace el resto. Por eso le mencionaba que el Señor nos compara con esos sembradores, porque el sembrador dice que echa la semilla, él va, se duerme, se levanta y así está el ciclo. Y él no sabe qué es lo que está pasando, pero de repente empieza a ver que ya esas semillas empiezan a convertirse en plantitas y empiezan a crecer. Y aun cuando crecen todavía hay que darles el tiempo para la madurez, el tiempo para la producción, etc. Entonces, amados hermanos, el tiempo que transcurre entre la siembra de una semilla y su producción, y su germinación, que dé fruto, ese tiempo, amados hermanos, nosotros debemos de tener perseverancia y paciencia. Amén. Bueno, amados hermanos, el tiempo está avanzando y creo que voy a tener que hablarles de este tema en otra ocasión, pero ahorita pues voy a darle un puntito nada más de los que traigo para aquí, porque son varios. ¿En qué debemos de perseverar? Bueno, ya le mencioné. Primero, pues, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo y la comunión con el Hijo. Si nos mantenemos con esos tres que son los primordiales, pues, amados hermanos, los demás van a ser sencillos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer las cosas por amor, no por obligación, no por imposición. Debemos de recordar que nuestro Dios no vino a implantar una religión. No. Nuestro Señor quiere tener una relación con usted y conmigo. Una relación directa, una relación íntima, una relación sin intermediarios. Los ministros, amados hermanos y los hermanos, somos ayudas, pero no somos intermediarios, porque la Escritura deja ver claramente que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nosotros a veces somos apoyo. El pastor, el que usted considera que es su pastor, su ministro, aquel que usted ama, aquel que le da la palabra, es solo una ayuda. Es alguien que le brinda apoyo, alguien que le brinda dirección. Pero su relación debe ser directa con el Señor. Usted no debe de descansar en que es que los hermanos oran por mí, es que los hermanos interceden por mí, es que los hermanos son los que me dan en oración. No. Nosotros apoyamos, para eso estamos, para servirle a usted, para poderle apoyar en esos momentos de dificultad, de situación, pero su relación, su confianza, su fe debe estar puesta solamente en el Señor, solo en Él, en nadie más, solo en Él, porque solo Él es el único que nos va a ayudar. Y bueno, entonces, ¿en qué debemos de perseverar? Punto número 4 sería este entonces. En el primer libro de las Crónicas, capítulo número 28, versículos 6 al 8, en la Nueva Versión Internacional de la que le voy a leer, dice: Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre.
Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. En presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Amén y amén. Entonces, amados hermanos, vemos acá que David, el rey David, está dando un discurso, unas palabras a toda la nación, hablando del proyecto del templo. Recordemos que en el corazón de David, ese corazón que fue conforme al corazón de Dios, estaba en construir una casa para Dios, pero Dios no se lo permitió a él. Le dijo: yo sé que has deseado hacer una casa para mí, y es algo que yo verdaderamente, David, te agradezco. Poniéndolo en palabras actuales, ¿verdad, hermano? La Biblia dice que has tenido a bien en tu corazón edificar un templo para mí. Eso es lo que la palabra dice, pero traduciéndolo al lenguaje actual, al cotidiano, en nuestros tiempos, sería: David, yo sé que has querido construir una casa para mí, pero aunque tu intención es buena, no lo harás tú, porque tú has derramado mucha sangre, tú has sido un hombre violento, tú has sido un hombre de guerra. Y por lo tanto, en tus manos corre la sangre de mucha gente. Pero voy a cumplir tu deseo, no lo vas a hacer tú. El buen deseo que has tenido no lo vas a llevar a cabo tú, sino lo va a llevar a cabo uno de tus hijos, uno de los que yo te voy a levantar. Y yo voy a tomar a ese hijo tuyo como mi hijo y lo voy a corregir y lo voy a disciplinar. No lo voy a dejar a la deriva. Yo me voy a hacer cargo de él. Y dice acá: y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de perseverar en cumplir la ley del Señor, la norma del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de conocer la palabra del Señor. Por eso vuelvo a insistir, debemos de leer la Biblia. Debemos de leer la Biblia, amados hermanos. Y no leerla como que es un castigo. Es que ese es por eso le digo, si nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entonces todas las cosas nos van a ser fácil hacerlas. Porque lo vamos a hacer por amor, no por obligación y no por imposición. Muchos de nosotros desconocemos la palabra del Señor. No la leemos, no nos esforzamos en estudiarla, no nos esforzamos en conocerla, no nos esforzamos en leerla. Y por lo tanto, por no leerla, por no tener ese conocimiento, pecamos contra Dios. Hacemos todo aquello que a Dios no le agrada. Y entonces pedimos una bendición y no nos es dada porque estamos en desorden. La palabra de Dios trae orden a nuestra vida. Entonces, amado hermano, debemos de perseverar en cumplir las leyes y las normas del Señor, pero debemos de conocerlas. Entonces debemos de esforzarnos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Deuteronomio que cuando el rey iba a subir al trono, él debía de escribir una copia de la ley. Él mismo debía de copiar letra por letra, o sea, bajo la supervisión de un sacerdote, bajo la supervisión de un levita, bajo la supervisión de un escriba, debía de copiarla tal y como estaba en el original, estudiarla y meditarla precisamente para que en su corazón no se enalteciera, sino que tuviera presente los mandamientos de Dios. Prácticamente, amados hermanos, el rey debía ser como un niño que va a primaria, porque el niño que empieza a leer y escribir, cuando usted lo pone a escribir y lo pone a leer, a base de esa repetición que a veces a nosotros nos parece tediosa, a base de esa repetición es que él aprende, él va memorizando.
Él va guardando en su mente, Él va haciendo asociación en su mente, y entonces así ya puede pronunciar las palabras. Pues de igual forma, amados hermanos, nosotros como reyes y sacerdotes de nuestro Dios debemos de estudiar la palabra, escribirla. Es decir, si nosotros tenemos la oportunidad de tener a mano un cuaderno, un lapicero o lápiz, y podemos escribir aquellas palabras que Dios nos está enseñando, anotémosla para que la guardemos y conozcamos entonces la palabra del Señor. Pero sí debemos de esforzarnos en ir y leerla, que nuestros ojos comprueben aquello que se nos está diciendo. Yo sé que muchos escuchamos hoy, amados hermanos, por la abundancia de predicadores hoy que podemos tener acceso a través de las redes sociales es bastante. Pero la pregunta que nos deberíamos de hacer, amados hermanos, lo que ellos están enseñando, ¿tiene sustento bíblico? Porque yo podría ponerles en una pantalla, mire, la Biblia tal dice esto. La pregunta que usted se debe hacer, y si yo voy y busco en esa Biblia, ese pasaje, verdaderamente voy a leer eso que me pusieron o no. Y eso lo tiene que hacer usted como un bereano. ¿Por qué le menciono yo a los bereanos? Porque la Escritura nos dice que cuando Pablo llegó a la región de Berea, los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, dice, y que estos, cada cosa que Pablo les decía, les mencionaba, iban y la buscaban en la Escritura y decían, sí, aquí está. Entonces le daban certeza a Pablo. Decían, esto que Pablo está diciendo es verdadero, porque ya lo leímos. Está en la Escritura, tiene sustento bíblico, tiene pie de imprenta, como dirían algunos hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos esforzarnos. Yo sé que también el que enseña pues, debe hacerlo con temor y temblor, ¿verdad? Y saber que no puede solo agarrar un texto y venírselo y decírselo a usted sin estudiarlo, sin meditarlo, sin orar, sin pedirle a Dios que le dé la dirección para enseñarlo. Pero también hay responsabilidad compartida, porque usted que me escucha debería de ir y ver si en su Biblia está esto, y si se le está dando referencia a una versión, ir a investigar si así es, para que no sea usted confundido y sea usted apartado de lo que Dios quiere. Entonces, amados hermanos, si perseveramos en las leyes y normas como lo hace hoy, dice, entonces afirmaré su reino para siempre. Entonces, amados hermanos, queremos que nuestras cosas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el ambiente donde nos desenvolvemos, sean afirmadas. Debemos de procurar cumplir con las leyes y normas que Dios ha establecido y ser firmes. ¿Por qué? Porque vemos después en el primer libro de los Reyes, capítulo número 11, en el segundo libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, disculpe, el primer libro de los Reyes, capítulo 11, que ahí se nos deja ver cómo Salomón, después de haber sido un hombre de Dios, un hombre que estuvo apegado a los mandamientos y las enseñanzas de Dios, se apartó, y cuando dejó de cumplir los mandatos de Dios, Dios lo quitó del rey. Cuando Salomón empezó a hacer precisamente todo aquello que sabía que no debía hacer, fue quitado del rey. Y en todo el libro de los Reyes, en los dos libros de los Reyes que hay, tanto en el primer libro como en el segundo, así como en los libros de Crónicas, desde el capítulo 9 en adelante, y el segundo libro de Crónicas, vemos que cuando los reyes perseveraban en hacer las normas, los mandatos, las enseñanzas de Dios como estaban escritas, prosperaban. Pero cuando no lo hacían, les iba mal, y no solo a ellos, sino a todo el pueblo, a toda la nación. Pues de igual forma, amados hermanos, si nosotros no perseveramos en cumplir las leyes y las normas de Dios, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Entonces, amados hermanos, es importante que la conozcamos, es importante que perseveremos, es importante que las cumplamos, ¿verdad? Porque muchas veces
Podemos conocerlas, pero si no las cumplimos, no funciona. Debemos de conocerlas y debemos de cumplirlas. Y bien, amados hermanos, pues se me fue el tiempo, pero si el Señor lo permite, pues voy a continuar cuanto me sea posible con esta enseñanza, pero le recordamos que a partir del día 2 de abril, que es viernes en la Semana Santa, inicia la actividad de celebración 2021 en la Iglesia de Cristo Línea Central y se va a estar hablando ampliamente de este tema, así que le invitamos a que esté al pendiente de toda la información que va a estar transmitiendo a través de Radio 760 para que usted nos pueda acompañar tomando sus debidas medidas de precaución, orando al Señor para que esta actividad se pueda llevar a cabo y que todos y cada uno de aquellos que vayan en búsqueda de ser edificados sean guardados, protegidos por Dios como ha sido hasta ahora, y que puedan recibir ese alimento de la palabra de Dios. Vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por habernos salvado a través de Él, te damos gracias por ese amor que tú nos manifiestas constantemente y te damos gracias porque también nos has dejado al bendito Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos ministre y para que Él nos interceda por nosotros, Señor, y nos recuerde la bondad, la enseñanza de tu palabra. Así que, Padre amado, en este día yo te ruego, te suplico, amado Señor, que por favor en esta preciosa hora, Señor, nos concedas el privilegio, la oportunidad, Señor, de perseverar en aquello que tú nos enseñas, en que haya una perseverancia continua en la comunión con el Hijo, una perseverancia continua en la comunión con el Padre, una perseverancia continua en la comunión con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor bendito, ayúdanos, por favor, te lo suplico con todo mi corazón, Señor. Concédenos perseverar para que podamos, amado Señor, servirte, honrarte y glorificarte en todo momento y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También, Padre, ponemos delante de ti, Señor, las necesidades que mis hermanos puedan tener. Sé que hay necesidades económicas, hay necesidades financieras, hay necesidades de salud, hay necesidades en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, Señor, que necesitan tu atención. Hay necesidades en los hogares, Señor. Hoy en el nombre de Jesús vengo a poner delante de ti, Señor, a todos y cada uno de los que están enfermos. Te pido también, Señor, por mi esposa Lourdes Armas, por nuestro hermano Salvador Melloso, por la familia Chávez, por nuestro hermano Willy Robles, Señor, por nuestra hermana Amalia Sánchez, por nuestra hermana Chusita, Señor, que representan a la gran cantidad de hermanos de nuestra congregación y hermanos y hermanas en Cristo de alrededor del mundo que están pasando por situaciones de enfermedad. Hoy te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, y en esta hora tú llegues, Señor, a visitar la vida de todos y cada uno de los que están enfermos, Señor, que puedan recibir de ti esa sanidad, Señor, esa muestra de amor, de misericordia, de fidelidad, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate hoy, Señor, en la vida de cada uno. Trae salud, trae sanidad, Señor, en todos y cada uno de los que están enfermos. No solo en su cuerpo, sino que también en su alma. Por los que están deprimidos, por los que están angustiados, por los que están pensando en quitarse la vida, Señor. Por favor, ayúdalos, socórrelos. A los que tienen problemas económicos, Señor, ayúdanos a salir adelante, por favor, Padre. Y rompe, desmenuza, desbarata toda cadena, Señor, de opresión, toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Liberta, Padre, todo yugo de deuda, Señor, de todo yugo de situaciones económicas, Padre, que están robando la paz, la salud, la bendición de tus hijos. Te pido también, Señor, por todos los hogares, por todas las familias, Señor, para que tú pongas paz, Señor. Visita cada uno de esos hogares, Señor. Donde tu bendito Espíritu, Señor, en cada uno de esos hogares, da la luz, da la revelación para poder tomar autoridad en tu nombre, Señor, y echar fuera todo espíritu inmundo que está trayendo división, que está trayendo pleitos, luchas, divisiones
irrespetos y responsabilidades, pecado, maldad, Señor, que sea reprendido en el nombre de Jesús. Por toda otra necesidad que mis hermanos en este día están poniendo delante de ti, Señor, para que tú en tu misericordia y en tu bondad, Padre, les proveas y les suples todo cuanto necesitan. Guarda la entrada y la salida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por permitir que Radio 760 sea parte de sus actividades. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad estaremos compartiendo con ustedes. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.